Ok, entonces prosigo. En este periodo de la Primera Guerra Mundial, que evidentemente empieza ¿en qué año? ¿En qué año empieza la Primera Guerra Mundial? ¿En qué año empieza? Sí, en 1914 y hasta ¿en qué año termina? Sí, en 1918. ¿Y en México? ¿Qué onda? ¿Qué pasa en México? La Revolución Mexicana. ¿En qué año comienza? En 1910. ¿No es así? Personajes de la Revolución Mexicana. Villa, sí. Zapata, sí. Obregón. Ujú. ¿Quién más? Venustiano Carranza. Ujú. ¿Quién más? Francisco y Madero, sí. ¿Alguien más? Ok. ¿Alguien me puede mencionar algo de la Revolución Mexicana? Sí, va enfocada a quitar una dictadura. ¿Cuál es esa dictadura? La de Porfirio Díaz. ¿Cuánto dura esa dictadura? Casi 31 años. Ok. Hay un lapso de 4 años en donde no gobierna él. Gobierna su mano derecha. Toma el poder su mano derecha. En este lapso
de 4 años que no está en el poder. Se menciona que Porfirio Díaz estaba cede el poder porque estaba enfermo. Y es un detonante para mencionar que Porfirio Díaz estaba envejeciendo al grado de que ya se cuestionaba a la gente. Hablando de eso, se cuestionaba el pueblo quién iba a quedar en el poder. ¿Suena esto a un desafío de lo que está pasando en Europa? Sí, el pueblo cuestionándose, así es. ¿Quién va a quedar en el poder? ¿Será mejor otra forma de ideología política, de gobernar? Evidentemente se empieza a cuestionar la dictadura de Porfirio Díaz. Porque ya estaba viejo, enfermo. ¿Quién iba a seguir en el poder? Y se muestran estos personajes. Zapata. ¿Qué era Zapata? Bueno, primeramente, ¿qué era Villa? Villa viene del norte, Zapata viene del sur. Sí, dicen que era un ladrón. ¿Y Zapata qué era? Un campesino. Una pregunta. De casualidad, el personaje de Zapata no muestra algunos cambios que se están suscitando en México, al igual que en Europa, con respecto a la revolución industrial. Sí, Zapata era un campesino que estaba peleando por la tierra de los campesinos. Muestra ahí un cierto cambio de pasar de lo rural a lo urbano, del campo a la ciudad, ¿no creen? Sí, también el cambio. Recuerden que con Porfirio Díaz eran las tiendas de raya. Ajá. Y empiezan las fábricas también aquí en México. ¿No es así? Este cambio de la industrialización empieza justamente con Porfirio Díaz. Y después se empieza a cuestionar este cambio. Recae en la cuestión de este cambio entre lo rural urbano, del campo a la ciudad. ¿Qué pasa desde acá? Obregón cuestiona algo junto con varios de aquí.
¿Qué es? La no reelección. Y de hecho queda en la Constitución que este personaje promulga. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿de qué año? 1917, un año antes de que termine la Primera Guerra Mundial y el año en el cual comienza la Revolución Rusa. Se dan cuenta, por un lado se están dando igual desafíos y por el otro lado se están dando medidas en artículos constitucionales, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se promulga, etcétera, etcétera. Pero México también está mostrando transformaciones, consecuencias de la revolución industrial, del siglo de las luces. En este periodo de Porfirio Díaz se habla de, y dura muchísimo tiempo con el PRI, justamente, de orden y progreso, por ejemplo, que viene de Francia. Este orden y progreso, esta cuestión de los avances tecnocientíficos que se tienen que enfocar en un método científico, viene de acá, de Europa, y lo retoma México. ¿Sí? Aquí empieza justamente la Revolución Mexicana, después empieza el periodo del caudillismo y con justamente Plutarco Elías Calles, algunos historiadores mencionan hasta Lázaro Cárdenas, que empieza la etapa del presidencialismo. Con Plutarco Elías Calles se crea lo que viene siendo el PRI, lo que hoy conocemos como el PRI. Y este partido tenía la intención justamente de retomar los ideales de la Revolución Mexicana. La no reelección, por ejemplo, el apoyo al campesinado, etc. Y aún así Obregón se reelige, ¿no es así? Y cuando va a festejar su triunfo es cuando lo asesinan. ¿Alguna duda hasta aquí?
Ninguna. ¿Todo claro? Ok. La pregunta es siempre, ¿qué aprendiste? ¿Qué te llevas? Te es más claro identificar y relacionar a México con estos cambios y transformaciones que se están presentando en Europa en este periodo de la Primera Guerra Mundial y el periodo entre guerras. Empiezas a ver ciertos acontecimientos históricos, datos importantes para relacionar más adelante los motivos por los cuales se da una Segunda Guerra Mundial. Ok, entonces si no hay dudas, comentarios, daré por finalizada esta sesión.